El viento arrastra un susurro entre las montañas, un murmullo que parece repetir nombres que nadie recuerda haber pronunciado. La niebla se enreda en los troncos milenarios y cada sombra parece moverse con vida propia. En lo profundo de la zona sagrada, un árbol se alza como centinela de secretos olvidados. Su corteza oscura y retorcida guarda memorias que ningún ser humano debería desenterrar. ¿Qué pasa cuando un eco responde con una voz que no es la tuya? ¿Puede una promesa hecha en la oscuridad sobrevivir al amanecer? ¿Y si el silencio también recordara tu nombre? Algo en la montaña observa, y sus ojos invisibles siguen cada paso, cada respiración, como si el tiempo mismo temiera romper el hechizo de aquel lugar prohibido. El aire huele a tierra húmeda y hojas secas, pero también a una historia que nadie se atreve a contar. Una advertencia que cruje en cada rama y que hace temblar incluso al viajero más valiente. Inti recuerda las historias que le contaba a su abuela, antiguas promesas hechas al árbol, pactos que prohibían tocar sus raíces. Cada piedra, cada raíz parecía guardar secretos de generaciones que habían vivido y muerto bajo la mirada de aquel centinela. La tensión crecía con cada paso que daban hacia el corazón de la zona sagrada. Ailu, incrédulo, miraba los símbolos tallados en piedras y troncos, buscando lógica donde solo había misterio. La niebla se cerraba como una barrera, y cada sonido, una rama quebrada, un murmullo lejano, los hacía detenerse y preguntarse si realmente debían avanzar. Un cuervo cruzó el cielo, su sombra proyectándose sobre la tierra húmeda. Mamaquilla levantó la mano, señalando los símbolos que parecían moverse con la bruma. «El árbol lo observa», murmuró, «y no perdona a los que olvidan la tradición». El miedo comenzó a mezclarse con la curiosidad. ¿Qué secretos protegería el árbol? ¿Qué historia contenían sus raíces profundas? Inti se detuvo y puso su mano sobre una raíz nudosa. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si la tierra le hablara en un idioma antiguo. Las sombras danzaban, y el viento parecía responderle con un susurro, un aviso que solo los que respetaban el bosque podían comprender. Ailu miraba, incrédulo pero inquieto, mientras Mamaquilla susurraba oraciones para calmar la presencia invisible. El árbol se alzaba más imponente que nunca y por un instante parecía mirar directamente a los visitantes. La zona sagrada respiraba a su alrededor y un silencio profundo los envolvió. La montaña, testigo de siglos de historias, parecía decirles que lo que habían comenzado no podía deshacerse. La tensión se volvió palpable y la pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Serían capaces de respetar la advertencia o caerían en la curiosidad prohibida? El viento comenzó a soplar con fuerza inesperada, arrancando hojas y pequeñas piedras del suelo. Cada sombra parecía moverse por sí sola, y los murmullos del bosque se transformaron en un lenguaje que Inti apenas podía comprender. El aire olía a tierra mojada y a historias antiguas, y por un instante todos sintieron que el árbol los estaba evaluando, midiendo sus intenciones y temores. Cada paso hacia sus raíces era un recordatorio de que la curiosidad podía ser peligrosa y que algunas promesas ancestrales no podían romperse sin consecuencias. Las raíces del árbol comenzaron a emitir un leve resplandor. Inti se inclinó para observarlas, mientras Ailu fruncía el ceño buscando alguna explicación lógica. Cada piedra y cada tronco parecían susurrar secretos que solo podían comprenderse con respeto y atención. La sensación de ser observados se intensificaba. Algo invisible parecía recorrer sus hombros, tocarlos sin dejar huella.
recordándoles que estaban entrando en un dominio que no pertenecía a los vivos. Mama Quilla murmuraba antiguas plegarias, su voz mezclándose con el silbido del viento. El árbol no tolera la arrogancia, decía, mientras sombras etéreas parecían levantarse entre las ramas. Cada sombra parecía tener intención propia, moviéndose con curiosidad o con advertencia. La línea entre lo natural y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse, y el grupo se dio cuenta de que el respeto era la única forma de avanzar sin sufrir consecuencias. Un crujido repentino los hizo volverse. Parecía que la tierra misma se había agrietado, aunque no había grietas visibles. Las ramas se movían como si respiraran, y el resplandor de las raíces se intensificaba. Inti sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo dentro del árbol parecía reaccionar a su presencia. La tensión crecía, y Ailu empezaba a sentir que no todo podía explicarse con ciencia, que el misterio contenía fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. El grupo decidió detenerse un momento y observar. Cada instante que pasaba, la sensación de ser evaluados por la montaña y el árbol crecía. Inti sentía que el árbol podía leer sus pensamientos, y Ailu comenzaba a aceptar que la lógica tenía límites. Punto. Mama Quilla permanecía serena, como si supiera que lo que se acercaba era inevitable. Un encuentro que pondría a prueba la valentía, la fe y la comprensión de todos ellos. Un frío inesperado descendió sobre el valle. La niebla se espesó y los árboles susurraban entre ellos como si compartieran un secreto prohibido. Inti notó un movimiento extraño en las sombras, algo que no pertenecía a ninguna forma que pudiera reconocer. La sensación de ser observado se volvió más intensa. El aire vibraba con una energía ancestral que parecía buscar algo en ellos. Por primera vez, comprendieron que el árbol no era solo un guardián silencioso, sino un ser vivo que podía responder al miedo y al respeto de quienes se acercaban. Las raíces del árbol comenzaron a temblar levemente, y de la corteza surgieron reflejos que formaban figuras humanas por un instante. Inti dio un paso atrás y Ailu sintió que su corazón latía más rápido. El espíritu del árbol se mostraba solo en destellos, como si quisiera probar su valor y su respeto. Cada reflejo contaba fragmentos de historias antiguas que habían sido olvidadas por la comunidad, secretos que solo podían revelarse a quienes escucharan sin arrogancia. Mama Quilla murmuraba palabras en quechua que parecían calmar el aire. Las sombras comenzaron a tomar formas más definidas, y la presencia invisible del espíritu se sintió como un peso sobre sus hombros. Inti podía percibir un latido dentro del árbol, un pulso que marcaba el ritmo de un mundo que coexistía con el nuestro en secreto. Cada rama, cada hoja parecía comunicar un mensaje que solo los corazones atentos podían descifrar. De repente, una rama del árbol se inclinó hacia Inti, como si lo invitara a tocarla. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y por un instante creyó escuchar voces susurrando su nombre. Ailu intentó racionalizarlo, pero la evidencia ante sus ojos era irrefutable. El árbol tenía voluntad propia y estaba interactuando con ellos. Cada instante de silencio estaba cargado de significado, como si cada respiración fuera parte de un ritual antiguo que debía cumplirse con respeto. El espíritu del árbol apareció completamente por un instante, una figura cambiante que reflejaba los rostros de quienes se acercaban, como si midiera su valentía y pureza de intención. La montaña y la niebla parecían contener la respiración, y el grupo entendió que estaban frente a un ser que trascendía la lógica y la ciencia. El miedo y la fascinación se mezclaron, y todos sintieron que aquel encuentro marcaría el curso de sus vidas para siempre. La montaña parecía moverse a su alrededor,
piedras rodaban sin causa aparente, y ramas se doblaban con fuerza, como si quisieran detenerlos. Inti sintió que cada paso estaba cargado de juicio. La naturaleza estaba viva y exigía respeto. Ailyu intentaba analizar la situación, pero cada fenómeno desafiaba toda lógica conocida. La niebla se espesaba, envolviéndolos, y el aire vibraba con un murmullo que se parecía a advertencias ancestrales. No podían retroceder sin enfrentar la ira de lo sagrado. Una ráfaga de viento arrastró hojas y polvo, golpeándolos con fuerza. Inti se sostuvo de un árbol cercano, mientras el suelo parecía vibrar bajo sus pies. Mama Quilla levantó las manos, murmurando oraciones que parecían suavizar la furia del lugar, pero incluso sus palabras no podían contener completamente el poder de la zona sagrada. Cada sombra parecía más intensa y cada murmullo más cercano. La sensación de ser evaluados alcanzaba un nivel insoportable. El suelo tembló y un tronco cayó cerca de Ailyu. Su respiración se volvió rápida y por primera vez sintió miedo real. Inti, aunque joven, permanecía enfocado, reconociendo que la montaña estaba probando su determinación y su respeto hacia lo sagrado. Cada rama que crujía, cada raíz que se agitaba, era una prueba que debía superar. El conflicto no era solo físico, sino espiritual. Cada uno debía demostrar que entendía la fuerza que estaba frente a él. Inti decidió avanzar hacia la raíz principal del árbol, sintiendo el pulso de su energía bajo sus pies. Las raíces se movían ligeramente, como si reconocieran su valentía y su respeto. Ailyu dudaba, pero lo seguía con cautela, comprendiendo que la lógica tenía límites. Cada instante parecía prolongarse, cada respiración estaba cargada de tensión. La montaña misma parecía contener la respiración, expectante ante lo que ocurriría a continuación. El espíritu del árbol se manifestó nuevamente, más intenso y claro que antes. Su figura cambiante parecía medir la intención de cada uno. Las sombras danzaban a su alrededor, y la montaña emitía un sonido grave, profundo, como un latido. Todos comprendieron que este enfrentamiento era inevitable. No podían ignorar la fuerza que protegía la zona sagrada. Solo a través del respeto, la valentía y la comprensión podrían superar esta prueba. Un silencio profundo cayó sobre la montaña, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Entre las raíces del árbol comenzaron a aparecer símbolos que no se habían notado antes, grabados por manos ancestrales que habían sellado un pacto olvidado. Inti los observaba con fascinación y miedo, comprendiendo que cada línea contaba historias de promesas hechas y traicionadas, de vidas entregadas al respeto de la naturaleza y sus guardianes. La historia del árbol maldito finalmente comenzaba a revelarse ante ellos. Las sombras proyectadas por las ramas comenzaron a formar escenas de un pasado remoto, aldeanos ofreciendo ofrendas, rituales de respeto y advertencias a quienes desobedecieran. Inti sintió que podía ver, por un instante, la memoria viva de la montaña. Cada movimiento del espíritu reflejaba un eco de aquellos tiempos antiguos, recordando que la zona sagrada existía para proteger la armonía entre los hombres y la naturaleza. Ailyu, que hasta entonces había buscado explicaciones racionales, comprendió que no podía medir la sabiduría de la montaña con lógica. Lo que veían era real, pero más allá de cualquier ciencia. Un pacto ancestral con el árbol que castigaba a quienes profanaban la zona sagrada y bendecía a quienes mostraban respeto. El conocimiento de los ancestros se hacía palpable y la tensión se mezclaba con un sentimiento de reverencia y asombro. El árbol comenzó a emitir un resplandor más intenso desde su tronco hasta sus raíces. Cada símbolo parecía cobrar vida, contando historias de aquellos que respetaron el pacto
y de aquellos que fueron castigados por romper. Inti comprendió que su acercamiento no era casual. La montaña estaba permitiendo que aprendieran, pero también midiendo la pureza de sus intenciones. Cada instante era un examen de valor, respeto y comprensión ancestral. Por un momento, todo parecía calmarse. Las sombras se detuvieron. La niebla se volvió suave. Y el espíritu del árbol se mostró con una claridad temporal, reflejando un rostro que mezclaba fuerza, sabiduría y paciencia. La revelación parcial estaba completa. Comprendieron que la zona sagrada no era solo un lugar de miedo, sino un recordatorio vivo de la conexión entre los hombres y la naturaleza, y de las consecuencias de romper las promesas que la historia había registrado en sus raíces. El espíritu del árbol se manifestó completamente, más imponente y tangible que nunca. Sus ramas parecían manos que se extendían hacia el cielo y hacia ellos, mientras un resplandor sobrenatural iluminaba toda la zona sagrada. El viento rugía y la montaña parecía temblar, como si la tierra misma respondiera a la presencia del guardián. Inti comprendió que cada uno de ellos estaba siendo evaluado. No era un castigo, sino una prueba de respeto, valor y entendimiento. De repente, una rama se inclinó hacia Inti y una voz resonó en su mente, preguntándole por qué habían llegado hasta allí. Cada pensamiento era examinado, cada intención medida. Ailu sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podían ocultar ni una duda ni un temor. Mama Quilla murmuraba palabras ancestrales, guiando sus corazones y recordándoles que solo el respeto y la honestidad podrían calmarlos. El árbol comenzó a vibrar y emitir un brillo intenso desde sus raíces hasta sus ramas más altas. Las sombras danzaban alrededor de ellos, creando un laberinto visual que parecía poner a prueba cada pensamiento y acción del grupo. Inti sintió que debía demostrar su valor con un acto de respeto, tocar suavemente la raíz principal y susurrar una promesa de cuidado hacia la montaña y sus secretos. La montaña estaba observando y cada instante era crucial. Un estremecimiento recorrió la tierra y el espíritu del árbol pareció asentir. El resplandor disminuyó levemente, pero la energía permanecía intensa. Ailu finalmente comprendió que su escepticismo debía ceder ante la sabiduría de lo antiguo. La prueba no era de fuerza física, sino de entendimiento y respeto. Cada uno de ellos había sido evaluado, y la montaña parecía reconocer que sus intenciones eran sinceras. Finalmente, un silencio profundo envolvió la zona sagrada. La luz sobrenatural se suavizó. Las sombras regresaron a la normalidad y la montaña pareció respirar de nuevo. El grupo comprendió que habían pasado la prueba, habían respetado los secretos del árbol y demostrado valentía y reverencia. La experiencia había cambiado su percepción de la naturaleza, del tiempo y de la historia ancestral que los rodeaba. El clímax no era solo un enfrentamiento, sino un despertar de conciencia y respeto. El sol comenzó a atravesar la niebla de la montaña, tiñendo la zona sagrada con tonos dorados y suaves. La energía que había envuelto al árbol parecía haberse calmado, y la montaña respiraba con una tranquilidad renovada. Inti observaba las raíces y las hojas, sintiendo que algo profundo había cambiado dentro de él. La lección de respeto y valor estaba grabada en su memoria. La conexión con la naturaleza y con los ancestros nunca podía ser ignorada ni subestimada. Las sombras de la montaña y del árbol ya no eran amenazantes, sino compañeras silenciosas de la historia que aquel lugar guardaba. Inti y Ailu
Comprendieron que la sabiduría de los ancestros no podía transmitirse solo con palabras. Debía vivirse, respetarse y honrarse. Cada piedra, cada raíz y cada susurro del viento contaba la historia de quienes habían aprendido a escuchar la voz de la montaña. El árbol permanecía imponente, pero ya no intimidante. Su presencia recordaba que el respeto y la valentía habían prevalecido, y que la conexión entre el hombre y la naturaleza podía mantenerse cuando la intención era pura. La montaña guardaba sus secretos, pero ahora había permitido que algunos comprendieran su mensaje. La armonía siempre debía ser priorizada. Mientras descendían por el sendero, un canto lejano de aves y el susurro del viento acompañaban su regreso. La experiencia los había transformado. Inti sentía un respeto más profundo por la sabiduría ancestral. Ailiu entendía que la lógica tenía límites. Y Mama Kisha sonreía al ver que las enseñanzas del pasado seguían vivas en sus jóvenes acompañantes. La montaña parecía reconocer su paso y los dejaba partir con la bendición de la armonía restaurada. Al alejarse, el árbol quedó detrás, majestuoso y silencioso, guardando sus secretos para quienes llegaran después. La montaña volvió a su calma ancestral, pero los recuerdos de la prueba y la conexión con lo sagrado permanecerían en sus corazones. Cada paso, cada respiración, cada mirada atrás recordaba que la naturaleza siempre habla y que solo quienes escuchan con respeto y valentía pueden comprender su verdadero mensaje. El misterio del árbol maldito seguía intacto, pero la lección estaba completa.